Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la conferencia Plan de Negocios para el Emprendimiento, impartida por el licenciado Martín Arenas, a quien les pido un caluroso aplauso, por favor. Agradecemos su asistencia a nombre de la Escuela Superior de Comercio y Administración y del Departamento de UPIS. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos sin más preámbulo, a comenzar. Los dejo con el ponente. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar con un tema que en lo personal me gusta mucho porque creo que está en boga, pero al mismo tiempo también ha tenido muchos cambios, y es el emprendimiento. El emprendimiento, cuando yo estaba aquí, pues realmente no se conocía como tal, tenía como otra vertiente, y hoy justamente vemos que ya es muy común que las personas se autonombren emprendedores, y también a nivel de negocios, ya sea relaciones comerciales, ya sea mercadotecnia, ya sea comercio internacional, no importa, inclusive la universidad. Me da muchísimo gusto que hoy tenemos aquí un crossover entre Universidad Tres Culturas, Comercio Internacional, licenciados en Mercadotecnia, licenciados en Mercadotecnia Digital del Politécnico, licenciados en Relaciones Comerciales del Politécnico, y justamente un plan de negocios. Hay muchísimas formas de hacerlo, y hoy vamos a ver una forma de hacer un plan de negocios, pero enfocado al emprendimiento. Y quiero iniciar con una frase que es justamente alguien que ustedes lo van a conocer, que es Carlos Bremer, que dice: yo creo que aquí no estamos de casualidad, es nuestra misión. Y para mí es muy importante porque hoy veo muchísima gente que ha iniciado con un emprendimiento digital, y pues va justamente creciendo a pasos agigantados, a pasos, la verdad, cuantitativos, y eso para mí es algo mágico, porque eso no ocurría en el 2010, en el 2014, que era prácticamente el año de generación de un servidor, y hoy justamente ustedes tienen las plataformas digitales para hacer viral cualquier cosa, y es importante que sepan qué quieren hacer viral, qué pueden hacer un negocio y cómo hacer ese plan de negocios. Y justamente para empezar a hacer un plan de negocios, lo más importante es tener claro cuál es la definición del producto o el servicio. Esta imagen básicamente es un infinito que dice usuario y organización. Hoy en día dice: define la necesidad a la que responde, qué problema soluciona y qué novedad aporta respecto a la oferta del mercado. Es importante que ustedes sepan qué necesidad va a cubrir y qué necesidad va a estar aportando ese emprendimiento o ese plan de negocios para ese emprendimiento que están haciendo. Ejemplo claro: yo quiero vender gelatinas. ¿Cuál sería la necesidad de vender gelatinas? ¿Quién me dice? Ok, un tema de comida, un tema de hambre. ¿Qué más? Antojo pudiera ser. ¿Qué más? Vamos a empezar a desmenuzar. Si yo les digo gelatinas, ¿qué exactamente un gusto? ¿De qué sabor, por ejemplo, conocen las gelatinas? De limón, que son las casuales, de uva, de fresa, de piña, de chile. Sin embargo, posiblemente hay todavía muchísimos sabores que no se conocen. Entonces, ese desconocimiento de un nuevo sabor sería básicamente también cubrir una necesidad. ¿Cuál? La del conocimiento. Hay que tener una necesidad. Y finalmente ustedes en este plan de negocios tienen que saber: ¿el emprendimiento cubre o no cubre una necesidad? Si tu emprendimiento no cubre una necesidad, básicamente traigas a quien traigas, en tu plan de negocios no vas a poder cubrir esa necesidad. Entonces, desde ahí estamos mal. Y justamente es usuario y organización. Levanta la mano, ¿quién de aquí trabaja y estudia? Ok, me da mucho gusto, casi un poco más de la mitad. Ok, y justamente en sus trabajos ustedes están cubriendo una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que ustedes están cubriendo? Se divide en tres. La primera es básicamente la necesidad per se de la posición en la que están trabajando. La segunda necesidad que están cubriendo es la de los objetivos de la empresa. Y antes de esa, una intermedia que sería
la necesidad del área en la que ustedes están trabajando. Por ejemplo, oye Martín, yo trabajo como call center. ¿Cuál sería la necesidad que están cubriendo? Un call center básicamente es atención a usuarios, dar respuesta, que es customer service, y ¿cuál será la tercera? Lograr que finalmente la gente sepa que si se le vuelve a presentar ese mismo problema, ya sepa cómo solucionarlo. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una productividad enorme que busca la compañía. Y la compañía siempre lo va a hacer a través de ¿quién? De los usuarios. En este caso, estamos hablando de un emprendimiento. Ustedes tienen que saber quién es su organización. Ustedes mismos, sus compañeros, sus colegas, sus socios. ¿Quién sería la persona que les puede ayudar a que ese emprendimiento tenga un plan de negocios súper robusto? ¿Okay? Ese es el primer punto. El segundo punto nos lleva a saber quién es tu equipo de trabajo. La gente en las universidades de repente ahí hasta hacen broncas, campañas, ahí como antorchas, peleas campales sobre ya no te voy a hablar, ya no eres mi amigo. ¿Por qué? Porque no trabajas. Y al final tienen razón. Tú no puedes tener a una persona que no trabaje. Si no trabaja, obviamente no va a aportarte. Entonces, en el equipo de trabajo, elige a tus colaboradores y asígnales un rol. Vamos siempre al ejemplo casero. Llega un profesor nuevo, una materia nueva. Vamos a hacer ese trabajo, chavos. Y entonces ustedes empiezan allá a dividir. Tú haces la presentación, tú le das el diseño, tú checas faltas de ortografía y tú se la envías al maestro. Pero tenemos un cuate que no hace nada, pero tiene dinero. Bueno, entonces tú le imprimes a color porque dijo el profe que no palina. Entonces al final ya tienes ahí una organización. Obviamente lo mejor sería tomar cuál es la ventaja competitiva de cada colaborador. ¿Cuál es la ventaja competitiva de cada colaborador? Pero para que tú sepas cuál es la ventaja competitiva de cada colaborador, adivina qué. Primero tienes que saber cuál es tu ventaja competitiva. Si tú no sabes cuál es tu ventaja competitiva, ¿cómo pretendes explotar las habilidades o las competencias de tu equipo de trabajo? Y eso se llama liderazgo. Entonces, finalmente, liderazgo es que tú conozcas a tu equipo de trabajo, pero primero te conozcas bien a ti. Levanta la mano, por ejemplo, ¿a quién se le facilita Excel? Ok, perfecto. Levanta la mano, ¿a quién se le facilita Canva? Ok, a mí no se me facilita nada Canva. Lo pueden ver en el tipo de presentación. ¿A quién se le facilita, por ejemplo, Adobe Photoshop? Ok. Ahí, por ejemplo, hay un área de oportunidad, justamente. Y las personas que sí lo saben, levanten la mano si lo tienen en un nivel avanzado, intermedio o avanzado. Ok, por lo menos. Ok. Finalmente, esa habilidad en este hermoso auditorio que tengo el día de hoy, básicamente tendrá que ser un 80%. Ayer justamente hablaba con una compañerita de ustedes que me decía, oiga, profe, me gustaría llevarle sus redes para poder llevar la parte de consultoría. Y es ahí donde justamente, digo, no tengo un pizarrón ahorita, pero llevar las redes sociales, ¿qué creen que sea? Llevar las redes sociales es saber si va a ser content manager, saber si va a ser community manager, saber si va a ser ambas, y qué más. Tengo al content manager, tengo al community manager en una sola persona, pero lo más importante, para que alguien lleve tus redes sociales, tiene que saber qué. Estrategias, pero verá, las estrategias las vamos a sacar con base en qué. En los números. Entonces tengo que tener una persona que sea exageradamente buena en la parte de la analítica, que sepa interpretar los números, y con la interpretación de los números, ¿qué? La interpretación del comportamiento. Yo puedo pensar y decirle, no, vamos a hacer un video de esto, y esa persona con la mano en la cintura puede decirme, no está funcionando, Martín, eso no está pegando, la gente no quiere saber más de esto. Oye, voy a hacer un video así de WhatsApp, ¿qué crees, Martín? Está pegando, pero ahora dale un enfoque de educación. Después del chiste a lo mejor rinde algo, justamente, o después del chiste da un dato curioso. Entonces es ahí donde justamente tienes que saber cuál es la habilidad de tu equipo de trabajo. Y justamente por eso puse estas dos imágenes, porque quienes han visto la serie
del juego del calamar, saben justamente que tienes que saber quién es bueno para qué. Y tú saber para qué eres bueno. O sea, yo, Martín, me puedo ofrecer hoy ante cualquier empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Arenas, te puedo llevar todo lo que es la parte de recursos humanos menos nómina. ¿Por qué? Porque no es muy fuerte. Pero lo que es desarrollo organizacional, clima laboral, plataformas digitales, lo sé hacer. Oye, yo te puedo manejar el LMS de tu empresa, yo te puedo manejar el LEP de tu empresa, pero no te puedo manejar un ERP, no te puedo manejar un CRM, pero sí puedo dar una capacitación sobre CRM. Entonces yo conozco perfectamente cuáles son mis áreas de oportunidad y también las cualidades técnicas y a lo mejor habilidades blandas que tengo. ¿Cómo podrías hacer que una persona que tiene mecha corta tenga tolerancia a la frustración? ¿Qué opinan? ¿Conocen a alguien que tenga mecha corta y que no tenga tolerancia a la frustración? ¿Sí? Les cuesta más trabajo a las personas que son de temperamento fuerte manejar mejor su inteligencia emocional, y al final, si no sabe manejar la inteligencia emocional, lo único que va a ocasionar es que toda la parte hard skills, toda la parte de habilidades duras, no las va a poder ejercer. ¿Por qué? Porque siempre va a tener como el prejuicio de, chin, me enojo, pierdo. Entonces ahí tienes que saber, si tú eres esa persona, cómo te autogestionas, y si alguien de tu equipo es quien puede sabotear por su carácter el objetivo del emprendimiento, el objetivo del plan de negocios, va a fallar. En la parte del equipo de trabajo, ustedes, para un emprendimiento es importante que nunca digan, es que no tengo dinero, entonces no puedo empezar el emprendimiento. Porque justamente el equipo de trabajo, oye, tú eres mi socio comercial, tú eres mi socio estratégico. ¿Cuál es la diferencia entre socio comercial, socio estratégico e inversionista? El inversionista te da un dinero, le dices a qué porcentaje, en qué tiempo le vas a regresar a su rendimiento, y nunca se vuelve a meter contigo en nada. Así vayas de pants, vayas de traje, él no se mete. El socio estratégico, ¿en qué te va a ayudar? Te va a ayudar en que le vas a dar un porcentaje mayor de las ganancias. ¿Gracias a qué? A su estrategia. Entonces, ¿qué habilidad tendrá que tener de negocios? Y conocer mejor que tú o igual el negocio. Yo, Martín, no me puedo asociar a vender pollerías con alguien que no sepa de negocios. No podemos. ¿Y cuál es el socio operativo? La persona que va a operar ese negocio. Es decir, yo puedo llegar con un amigo que a lo mejor sus papás y sus familiares tienen pollerías, decirme, enséñame, yo pongo el negocio, yo sería tu socio inversionista, y el socio operativo sería la persona que cuando ustedes vayan a comprar esa pollería esté ahí trabajando, pero que le podamos dar también un porcentaje de las ganancias. ¿Para qué? Para que juegue a favor y no en contra, porque él es la cara del negocio. Yo tengo que saber cómo atiende, aunque yo no sepa ni cortar ni quitar el pellejo a un pollo, tengo que saber cuáles son las habilidades y los conocimientos que tiene la persona que está de cara, porque va a depender de él que la gente regrese o no. A lo mejor hasta regala, o sea, se pasa de buena onda, vamos a tener pérdidas y él va a seguir ganando. Entonces tienes que saber quién es tu equipo de trabajo. Una invitación que siempre les hago es, cuando estén en grupos y los maestros lleguen y les digan, yo pongo los equipos de trabajo, pues mejor alégrense, porque sales de tu zona de confort, porque conoces y tienes la oportunidad de conocer a alguien con el que nunca has trabajado, solamente lo conoces de vista. ¿Y qué crees? Que ahí justamente se va a generar el networking. Una historia súper rápida, aquí justamente, cuando yo estaba en la ESCA, veía una chava siempre y buena onda, hola, ¿cómo estás? Y hasta ahí. Sabía su nombre, ella el mío, X. Nunca interactuamos más allá de hola, hola y hola, adiós. Finalmente, después, por ahí del 2008, mi papá tenía un taxi, no sé si sepan, pero justamente tú no puedes, y hasta la fecha, con un taxi de la calle, cargar en el aeropuerto un pasaje. Solamente puedes llegar, que se baje el pasaje y se va. En ese tiempo mi papá tenía un matrimonio extranjero, eran españoles, y la esposa se iba a ir
el esposo se iba a quedar unos días y posteriormente iba a alcanzar a su esposa en España. Entonces venían atrás, bajan las maletas de la cajuela, adiós, adiós, se despide la señora de su esposo, y el esposo se sube adelante con papá y le dice, bueno, ya dejamos a mi esposa, vámonos. Lo ven justamente y le quitan el coche, porque dicen, no, estás cargando pasaje, te vio la cámara y bueno, ¿no? El cuento se terminaba que para ese entonces te quito el coche, lo llevo al corralón para que tú lo saques, 25,000 pesos. En ese entonces mi papá no era dueño del taxi, entonces le dijo al señor dueño del taxi, le dijo, pues eso fue tu bronca. Le hubiera dicho al señor que no se bajara del coche para que pues, la cámara no esté truqueada. Como quieras hacerle, junta los 25,000 pesos, no te cobro la cuenta, pero pues por un día que no trabajes es un día que pierdes. Hoy sigue siendo un buen de lana 25,000 pesos. Y en ese tiempo yo me acuerdo que yo estaba en la vocacional 3 en Tasqueña y pasaba por el sur y vi un despacho. Yo me acuerdo que me acerqué, le platiqué, me considero que tengo facilidad de palabra, y el señor me dijo, sí, no, te cobro 25,000 pesos. Y era como, ¿no? Y al final me atendió un asistente, ¿no? Un asistente de tantos despachos públicos. Para no ser el cuento largo, justamente actualmente, para otro tema personal, que requería mi familia de un abogado. Y justamente pensando en a quién le decimos, ve con alguien, ve con esto y así, me acuerdo de esta amiga que me dijo que en algún momento iba a tener una situación similar, la chica de la ESCA. Le digo, oye, ¿cómo estás? Te paso a mi papá. Ok. Mi papá es abogado. Resulta que el papá es básicamente el dueño de ese buffet de abogados del sur. Y yo dije, wow, qué chiquito es el mundo. O sea, en el 2008 no teníamos ni para suicidarnos y por ende pues fue como, gracias, nosotros le llamamos. Hoy en día el dueño, socio del despacho, me dice, por la amistad que tienes con mi hija, porque le has ayudado con las asesorías y esto, si quieres mándame tu contrapropuesta que le vas a mandar al abogado, te mando mi membrete y con eso pues ya obviamente hacen ahí para él. Asesoría gratis, sin costo, y dices, órale. Y eso que o sea, he tenido más relación con esta persona fuera de la ESCA que el de la ESCA de hola, ya. Pero yo no iba a imaginarme que su papá era el dueño de un despacho súper fuerte y que gracias a su asesoría y contraoferta pudimos ganar el caso. Así de sencillo. Entonces es justamente saber conocer a tu equipo de trabajo y lo más importante, que hoy vale mucho la pena, quién está detrás de tu equipo de trabajo. Yo no sé si a lo mejor lo que acabo de explicar, oye, ando buscando un carpintero y la compañera de su papá tiene carpinterías. Hay que hacer networking. Es importante para que ustedes logren justamente los objetivos y más en un emprendimiento. Aquí el tercer punto del plan de negocios es hacer un análisis de mercado. El análisis de mercado, el primer punto dice, define el objetivo del análisis de mercado. El segundo es, asigna las tareas al equipo. El tercero, realiza la investigación. El cuarto, presenta el análisis del mercado. El cuarto es, redacta la información. Y el quinto, presenta el análisis de mercado. Es importante que dentro de este análisis de mercado, que vemos a 5 puntos, lo primero que tienes que hacer es recabar información. Recabar información para tener el expediente. El segundo punto es depurar la información. ¿Qué información te sirve? ¿Qué información no te sirve? El tercer punto, ok, de la información que me sirve, ¿en qué momento la voy a ocupar y para qué me va a servir más adelante? ¿Cómo puedo hacer esta distinción? Bien fácil. Básicamente, a nivel de investigación de mercados, ahorita ustedes, y lo sé porque los conozco, tendrán que de tarea llevarse básicamente investigar empresas que se dediquen a la investigación de mercados, haciendo un sondeo rápido. Menciónenme 5 empresas de investigación de mercados. Nielsen. ¿Cuál? Nielsen, ok. ¿Cuál más? ¿No? ¿De tarea? Fuerza UTC, Fuerza IP. Ok, perfecto, pues de tarea, ¿no? O sea,
Al final, comercio internacional, mercadotecnia, marketing digital, LRC, ¿cuántas empresas de investigación de mercados conoces? La siguiente pregunta que ya no la haré es, de las empresas, pensemos que mencionaron las 5, ¿a cuántas personas conoces dentro de esas empresas? Y justamente hoy en día, que me hacen burla, no, que su red, que no sé qué, no es mi red, pero ustedes lo tienen bien fácil con LinkedIn. O sea, se meten ahí, le ponen la empresa, le ponen personas, le mandan solicitud. Oiga, pero es que soy alumno, pues mándale un mensaje que también te lo da la aplicación. Hola, soy Juanito Pérez, alumno de la ESCA Santo Tomás. Es más, si quieres, me eché la bronca. Mi maestro me dijo que tenía que hacer networking, por lo cual, dado que mi carrera se presta, me gustaría poder estar en contacto para saber y aprender de tus publicaciones o de tu contenido. Punto. Si algo te puedo ayudar o aportar, cuenta conmigo. Juanito Pérez, estudiante de X. Bien fácil. Y así lo vuelves a hacer otras 10 veces diario y básicamente vas a tener un networking virtual, real, a la orden. Realiza la investigación. El punto número 4, redacta la información. ¿Qué mensaje le vas a mandar? Por ahí, quienes son mis alumnos, les he dejado tareas de hacer publicaciones en LinkedIn. Me da risa porque de repente les digo, etiqueten a la escuela, etiqueten si quieren a sus compañeros o a un servidor, y las etiquetas las ponen hasta abajo. O sea, redacta la información, haz un mensaje atractivo para que cualquier persona que lo lea, profe, es que ya mandé 50, pero créeme que de las 50 a lo mejor 5 te van a voltear a ver. No voy a decir diario porque sería exagerar, pero por lo menos semanal o mensualmente, 10 mensajes de alumnos, que desafortunadamente no son mis alumnos, me llegan mensajes de lo que les acabo de decir. Hola, soy Juanito, soy Sebastián, soy fulano, de la NAHUAC, del TEC. Yo digo, ¿y por qué rayos no reciben ninguna del Politécnico, o de la UNAM, o de la Universidad de Esculturas? No lo sé. Pero tampoco espero que me lo manden, pero sí espero que ustedes se lo manden a quien se lo tengan que mandar. Entonces ahí es donde redacta la información. Presenta un análisis del mercado. Hoy justamente el CEO de una empresa de real estate daba los números de, justamente me sorprendió y obviamente súper dubitativo, me metí en internet en tiempo real, le estaba dando las cifras de cómo ha bajado la acción de Tesla. Yo dije, no manches, o sea, obviamente estamos hablando de un CEO, estamos hablando de alguien que compra acciones, que tiene acciones de Tesla, pero el señor se las sabía de memoria. Y cuando empezó a dar los datos, los apunté, incrédulamente me metí al internet y lo corroboré. Y claro, o sea, presento un análisis de mercado. Los primeros 15 minutos de esa conversación se trataron de el porcentaje de incremento en bienes y raíces de ciertos, que fue en Los Cabos, que fue Acapulco, que fue Tulum, que fue Puerto Vallarta. Y yo me metía y decía, esto es mágico, o sea, en tiempo real estoy verificando que el señor se lo sabe de memoria. El señor, siendo el CEO, económicamente ya no tengo necesidad. Sin embargo, es ahí donde justamente a ustedes les hago la invitación de que digan, oye, ¿yo qué necesito saber como licenciado en mercadotecnia? Presentar un análisis de mercado. Presentas un dato curioso y lo puedes justamente proyectar. Por ejemplo, ¿cuántos, y eso lo pueden hacer aquí, cuántas personas del turno vespertino venden dulces? Y lo puedes hasta segmentar por categoría de la carrera y entonces vas a ver qué, cuántas personas que están justamente vendiendo dulces, dónde es la carrera donde más se vende y dónde es donde menos. Y hasta puedes decir, mira, en contabilidad solamente hay 2 en turno vespertino y hay 15 salones. Es el mercado. Oye, en la mañana hay menos que en la tarde. Pues llego temprano y hasta ahí puedo vender. O sea, lo estoy manejando a nivel miniatura, pero algo real. Por acá el maestro Virgilio nos daba la vez pasada unos datos que ya se los compartía. La carrera de administración aquí en la ESCA Santo Tomás es la más demandada. 5,000 alumnos por año. Mientras que el LRC ha perdido fuerza, mercadotecnia digital está en el número 3. O sea, para eso sirve el análisis de mercado, para que sepas si ahora vas a hacer un plan de negocios o un nuevo plan de educación, ¿qué vas a cambiar?
El modelo de negocios, el siguiente punto es clave del negocio actual. Complemento tecnológico. Todos ustedes, cualquier emprendimiento que hagan, tienen que tener el contacto digital. Una aplicación, una página web, una red social, tiene que tener un pulso social. ¿Qué significa el pulso social? Que alguien más lo siga, que alguien más lo recomiende. Justamente tú vas a optar por comprar algo si tú conoces a ese alguien te recomienda ese algo. Más allá de la mercadotecnia buena, barata, que veas de la marca presumiendo sus servicios de sus productos. Desarrollo de innovación. Hoy en día, ¿cómo innovamos? Hoy en día todos ustedes pueden hacer grandes cosas con algo llamado inteligencia artificial. Un sondeo rapidísimo. Levanta la mano quién ha tenido contacto de manejar inteligencia artificial. Ok, perfecto. Levanta la mano quién no ha tenido contacto con la inteligencia artificial. Ok, hay gente que no va tanto. Ok, concepción de una estrategia y potencia creativa. Básicamente, ¿quién de ustedes en su día a día ocupa inteligencia artificial? Ok. Por ejemplo, de este lado, ¿para qué lo ocupan? Por ejemplo, que nos quieras compartir. Sobre todo para cosas de la escuela o para investigar alguna pregunta que tenga, como es más rápido de alguna segmentación o alguna información específica, la busco ahí y ya me la da más directamente que si la busca directamente de Google o alguna otra forma de otro modelo de investigación. Ok. Por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿qué ocupas? Uso sobre todo ChatGPT, Gemini, OK Google, hasta los asistentes virtuales como Alexa y etcétera, también ya los uso. Okay. Perfecto, hasta que dijiste eso último, levanta la mano, ¿quién ocupa asistentes virtuales en su día a día? Okay. ¿Quién tiene Alexa o la prima de Alexa? Porque la mía es pirata, porque no les depende. Perfectísimo. Más o menos tienen que 2 años, 1 año ocupándola. Hagan señas así de 1 o 2 para atrás. Ok, 2, 4 años. Ok, 2, 1, perfecto. Ok. Si se dan cuenta, es a lo que voy. O sea, explica cuál es tu propuesta de valor. Hoy todo tiene que estar en App Store, hoy todo tiene que estar para sistema Android. Si no está ahí, es difícil que vendas. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer utilizar. Y dentro del plan de negocios, lo más importante es tener tu plan financiero. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto te queda? De eso que te queda, ¿cuánto inviertes? De eso que vas a invertir, ¿en cuánto tiempo lo recuperas? De eso que vas a invertir en ese tiempo, ¿con qué porcentaje de retorno de inversión? Y después de eso, ¿en qué momento se vuelve cíclica la parte financiera? ¿Ok? Y justamente ayer que hablaba con el compañero del tema de los dólares, justamente es, o sea, $1 vale, ¿cuánto vale $1? Si yo les pregunto. Fíjense, a la compra en BBVA hoy, 18.64, más o menos. Porque fui justamente al banco. A la venta, ¿en cuánto está? 20.25. ¿Quién sabe cuánto cierre hoy? Pero, ¿y en cuánto está el euro? Hoy. Está en 20 a la compra y 22 a la venta. ¿Eso es bueno o malo? ¿Es bueno? Porque tengo un buen... ¿Es malo o es bueno? Es malo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Es correcto. ¿En cuánto está, por ejemplo, un real? Es la moneda de Brasil. ¿En cuánto está un real hoy? No, ni idea. Te la debo. Ok. ¿En cuánto agarré curva? Entonces, al final, eso es parte de tu plan financiero. Platicábamos en algún momento que yo trabajaba la primera vez en la compra de divisas, tan solo en la pura compra y venta de las ganancias que se obtenían, pagaban la nómina. O sea, esa empresa se dedicaba a la venta de comida en un restaurante. No tenía nada que ver, entre comillas, con la parte financiera. Sin embargo, estaba ahí. Por eso es definir una fecha de partida y una fecha final. Estaría padrísimo que ustedes tengan o no tengan un emprendimiento
digan cuánto ahorro por mes y que lo apuntes ahí. Oye, 1 de enero, 31 de enero, ahorré 100 pesos, no ahorré nada, ¿ok? Y entonces vas a ver cuáles son los picos y con eso créeme que el año que viene, 2026, sabrás perfectamente cuál va a ser tu año más tu mes más débil y tu mes más fuerte. Y si te llega una idea de negocio, un emprendimiento, vas a poder decirles, mira, yo de mis ahorros te puedo juntar tanto dinero. No digan cuánto, solamente levanta la mano quien más o menos ahorita pudiera hacer un cálculo de cuánto puede ahorrar hasta el 31 de diciembre del 2025. Porque yo puedo ahorrar, no digan cuánto, nada más digan que sepan, ok, son muy pocos. Son muy pocos. Y eso y esa pregunta que profe, hace frío, es como de o sea, tiene mucho que ver porque si entonces el 1 de enero del 2026 te llega un inversionista, un microempresario o simplemente un cuate de banca y te diga, Martín, vamos a hacer este emprendimiento, hoy esas personas que no levantan la mano no sabrían si pudieran entrar en ese emprendimiento. Entonces es importante. Y justamente dice elaborar el punto número 2, la lista de conceptos, que es básicamente lo que mencionamos: ingresos, gastos, pagos. Levanta la mano, ¿quién de aquí hacía un pago fijo? Que ya que digan, yo pago la luz en mi casa. ¿Quién ya tiene pagos fijos? Ok, muy bien, pagos fijos, ok. Yo nada más para envidiarlos un poco, ¿quién no tiene pagos fijos? Perfecto, muy bien. No, o sea, esta pregunta va porque la persona que ya tiene el pago fijo es importante porque entonces sabe que tiene que generar mínimo para ese pago fijo. Las personas que están de luna de miel todavía, pues entonces a lo mejor todavía no traen ese dato, pero lo pudieran tener, como diciendo, oye, yo no tengo pagos fijos, pero me gustaría hacerme de un teléfono, de un plan, ¿cuánto tendría que pagar? En automático ya haces la proyección de cuánto tendrías que ganar mínimo. ¿Para qué? Para ese pago fijo, ¿ok? Dentro del siguiente punto de un plan de negocios para el emprendimiento es análisis de riesgos. El primer punto dice identificar los peligros, determinar quién podría resultar perjudicado y cómo, evaluar los riesgos y determinar las precauciones, registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica. Y el paso número 5 es examinar su evaluación y actualizarla si es necesario. Hoy en día, por ejemplo, hablemos del negocio de streaming. ¿Hay alguna actualización que se le pueda hacer a Netflix? ¿Ustedes consideran que Netflix pudiera tener ciertas actualizaciones? Ok, sí, perfecto. ¿De Disney Plus? Ok, HBO, sí, también. ViX. Es un bueno. Ok, pero justamente es ahí donde puede entrar ese emprendimiento. Yo no tengo el dinero, profe, pero puedo hacer un plan de negocios de las actualizaciones. Lo único que necesitas es una computadora o tu teléfono, tomas screenshot, lo pegas en Canva, en PowerPoint, pones anotaciones, ya que la tengas, la guardas, no se la compartas a nadie, buscas el LinkedIn a la persona y le mandas un mensaje. Oye, ¿sabes qué? Hay un pequeño análisis de riesgo. Tengo una propuesta, ¿te interesaría charlarla? A través de Teams, a través de Meets, a través de... No tengo, profe. Entonces preséntate en la oficina. Pero ya llevas, ¿qué? El dato del riesgo. ¿Cuál es el riesgo que hoy tiene Disney Plus? ¿Qué me dice? Dentro del negocio de streaming, aunque usted no lo crea, Disney Plus tiene un riesgo. ¿Cuál creen que sea? Netflix tenía al principio casi todas las películas de Disney, ¿sí o no? Cuando Disney empieza a tomar fuerza con su streaming, le dice, te quito la exclusiva, regrésame mis películas, porque ahora yo las voy a proyectar, ¿sí o no? ¿Y ahorita qué pasó? ¿La alianza? ¿La alianza con quién o qué? Creo que está con National, creo que, no me acuerdo si es HBO, creo que sí, es HBO, y Star Plus. Ok. ¿Qué pasa con Star Plus? Porque ha tenido un auge tremendo de ser una
como un 0 a la izquierda, hoy Star Plus ha tenido un crecimiento. Que de hecho ya lo mencionó el compañero. ¿La alianza con quién? Exacto. O sea, ¿mande? Por el nombre. Por el No nombre. más decir, es Disney, estoy viendo esto. Exactamente. Entonces, al final, el análisis de riesgo es, puede que tengas el contenido que no tenga tu competencia, pero por nombre no vas a pegar. Manejémoslo otra vez. A ejemplo bien llanero. Si tú ahorita quisieras ir a la Facultad de Economía a vender dulces, ¿sabes cuántos venden ahí dulces? Pues no. Pero ¿qué pasaría si alguien de allá que ya vende y que lo conoce te dice, vas a vender conmigo una semana con el contraturno para que te ubique? Entonces ahí es donde justamente tú ya le puedes decir, ¿qué crees? Que tu competencia tiene esto, los precios, o sea, pero de entrada el analizar el riesgo es examinar esa evaluación y actualizar si es necesario. ¿Qué se tiene que evaluar? ¿Qué no se tiene que evaluar? ¿Por qué lo voy a evaluar y qué voy a analizar? En el siguiente, ya ahora sí, el plan de la implementación. El plan de la implementación tiene 5 puntos también, que es realizar el lanzamiento interno, desarrollar un cronograma, priorizar los puntos de contacto, cree las pautas para poder saber hasta dónde puedes llegar, ese límite, y monitorear el progreso. Definir cómo se pondrá el plan en marcha, sus tiempos, sus fases y lograr el objetivo final. Un emprendimiento. Bueno, voy a cambiar la pregunta. Un plan de negocios para un emprendimiento, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se pueda llevar crearlo? 2 meses. 2 meses por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 horas. Medio año. ¿De qué va a depender? Justamente cree las pautas. O sea, el plan de implementación va a ser el plan de negocios para un lanzamiento, va a ser el plan de negocios para una idea de negocio, va a ser el plan de negocios para un emprendimiento, va a ser el plan de negocios para incrementar las ventas. ¿Para qué va a ser ese plan de negocios? Y finalmente, por eso es la pregunta, ¿para qué sirve un plan de negocios? Un plan de negocios es un documento que ustedes pueden entregar y pueden cobrar por entregar ese documento, que ayuda a estructurar una idea de negocio, analizar su realidad y definir estrategias. Ahí es donde, para eso están estudiando ustedes, para que ustedes me digan cuál es la realidad de un negocio, cuál sería la definición de estrategias, y va a ser esa herramienta fundamental para emprender un proyecto, ya sea grande o pequeño. Por ejemplo, vamos, una idea aquí de negocio. ¿Cuántas cafeterías tenemos en la ESE? 2. ¿Hay algún plan de recompensas en alguna de las 2 cafeterías? No. ¿Puede ser un plan de negocios? Sí. ¿Por qué la tienes bien, papita? Nada más hay 2. Si le haces el plan de negocios a una, ¿cuál es tu competencia? La pequeña. Y si le haces el plan de negocios a la pequeña, ¿cuál es tu competencia? La grande. ¿Sabes cuándo cierra? ¿Sabes qué vende? ¿Sabes el precio? Lo único que tendrás que saber que es el plan de financiero es cuánto vende y cuánto les cuesta cada producto, para saber si puedes bajar el precio o si a lo mejor necesitas subirlo para obtener a lo mejor. Ninguna de las 2 cafeterías tiene una aplicación. Que llegaras con tu teléfono, voy a comprar esto y acumules puntos. Estaría genial, ¿no? ¿Ok? Por eso en el tema de no olvidar los objetivos, siempre tendrás que hacerlo. El plan de negocios, puedes hacerlo en un mes, pero el aplicarlo forzosamente necesitas de 1 año para que tengas contra qué comparar. ¿Okay? La parte de las finanzas, que era lo que mencionábamos, riesgos y beneficios. Tienes que decirle a una persona, sobre todo en la parte legal, abogados, cuál sería obviamente el riesgo, y en beneficios obviamente pues al consumidor. Los principales problemas, si son obviamente a corto o a largo plazo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un problema a corto plazo si quisiéramos hacerle la aplicación a cualquiera de las 2 cafeterías que hay aquí? Que la gente no lo descargue. ¿Por qué? Porque no hay internet. ¿Cuál sería a largo plazo? Que todo el mundo se meta
y que no tenga la capacidad para seguir permitiendo que nuevos usuarios sigan ocupando esa aplicación. Hasta aquí justamente es básicamente los puntos importantes para hacer un plan de negocios para un emprendimiento, finanzas, objetivos, las pautas, los alcances y sobre todo saber si es riesgo o beneficio. ¿Okay? Mi nombre es Martín Arenas y por mi parte ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias. Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que le quisieran hacer a nuestro ponente? Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, usted cuando empezó a emprender, ¿cómo lo llevó más allá, o sea, de que fuera un emprendimiento o un negocio? ¿Cómo pasó esa línea? Porque es complicado pasar esa pequeña línea, estás rozando pero no pasas. O sea, ¿cómo es que lo logró? ¿Cómo que llevó a cabo? La capacidad, obviamente, cuando un emprendimiento es justamente una idea que abasteces a pocas personas. Por ejemplo, si vives en un multifamiliar y tú vendes gelatinas, pones tu flyer que diga en el 201 se venden gelatinas. Entonces el emprendimiento es que van y te compran vecinos. Cuando justamente rebasas esa línea de que te digan, ¿sabes qué? Diario fabrico 20 y vendo 15. Un buen día alguien de ese mismo condominio le comparte tu contacto y te dicen, mañana queremos 200. En ese momento ya, o sea, ya ni siquiera, aunque te ayudaran todos tus primos, todos tus familiares, no harías las 200 gelatinas porque no tienes ni dónde, ni cómo, ni te daría la capacidad para que al otro día ya tengas esas 200 gelatinas. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, claro, pero ¿cómo lo soluciona o qué sería para usted la solución? Pues justamente llegar con ángeles inversionistas y en la definición de equipo decirle, oye, tanto, te doy tanto y solamente requiero de tu capital o requiero de tu capital pero de tu estrategia, un inversionista estratégico. ¿Inyecta capital o le inyectan la idea? ¿Okay? ¿Alguien más? ¿De este lado? Ok, la pregunta por si no escucharon dice, ¿en qué momento te das cuenta si tu plan estratégico no está funcionando? Cuando no te dan los resultados. Por ejemplo, yo puedo hacer un emprendimiento, decir, yo vendo gelatinas, voy a poner etiquetas, voy a hacer flyers, voy a ponerlo en los grupos de Facebook de los vecinos. Pero si aún así estoy vendiendo lo mismo que antes de hacer eso, entonces no está funcionando. Si yo, por ejemplo, empiezo, un ejemplo bien real, y es tu respuesta. Hace, creo que en el 2021, mi hermana decidió emprender, hacer roscas de Reyes y venderlas. Y justamente, ¿no? Se pelearon. ¿Por qué? Porque mi hermana hacía una rosca, le ponía una foto en sus historias y decía, se vende rosca. Pues llegaban, la veían 200 personas, 3, ay, y ya entre los 3 se peleaban, pero se las vendían. Y de repente la veo así tristeando y me dice, ¿qué? Y pues no vendo muchas roscas. Y dije, ok, perfecto. Entonces la puse en grupos de Iztapalapa, de Vallejo, y llegó justamente una secretaria de una empresa en Santa Fe. Mañana queremos 50 roscas, ¿nos puede surtir? Entonces, al final es cuando dices, sí está funcionando porque incremento, o no está funcionando porque solamente lo ven, pero no hay una interacción y no hay un cierre de venta. Bueno, en el caso de los socios, en caso de no querer tener un socio o no encontrar un socio que pueda brindarte lo que tú necesitas, ¿qué se recomienda hacer personalmente? O sea, al final no tienes socios, tú como persona, ¿qué puedes hacer para complementar esa parte faltante del socio? Yo creo que ahí, híjole, así, siempre hay alguien. Más bien, si no lo has encontrado es porque a lo mejor el networking ha sido muy pequeño. Pero siempre en la vida va a existir alguien que es mejor que tú en algo y debe de existir. Si no lo has encontrado, entonces justamente lo que puedes hacer tú es decir, ¿qué puedo delegar y a quiénes se lo delego y con qué me quedo yo? O sea, por ejemplo, si tú tienes un estudio de grabación
y tú grabas, tú editas, tú eres el content manager, el community manager, entonces contrata un buen community, contrata un buen content, en lo que consigues a alguien que te invierta capital para que a lo mejor ese estudio crezca. ¿Okay? Muy bien, ¿alguien más? ¿De este lado? Pues, ¿cómo se podría llegar a estructurar los contactos para tener este tema de networking? O sea, ¿cuáles serían los contactos más importantes? Pues fíjate que algo que a mí me funcionó muchísimo es que yo iba a un buen de conferencias, a un buen de seminarios. Alguien, creo que por aquí tenía un contacto en la Canaco. Vayan a la Canaco dan también conferencias, unas que cobran, otras que son gratis. Yo llegué justamente así, de ir caminando en Reforma. Me dijeron, oye, que la Canaco, me metí, me suscribí y después me invitaron a un desayuno cuando estaba Miguel Ángel Mancera de jefe de gobierno. Lo conocí, le di la mano, me tomé la foto con él y yo dije, y nada más pagué 700 pesos. Pero gracias a eso, o sea, pude hacerme de contactos que después me ofrecieron trabajo y les ofrecí trabajo. O sea, al final ustedes pueden caminar por Reforma y ver, por ejemplo, qué empresas hay ahí. Después meterse y ver qué personas te pueden ayudar para hacer crecer ese network, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Por ahí a este lado? ¿Cómo se retroalimenta un buen networking? Es decir, es saber que ya se generó con tu empresa, pero cómo la mantienes a mediano o largo plazo, porque es complicado, obviamente por el ir y venir de la necesidad del mismo emprendimiento, puedes soltar el no networking, pero otros no tanto. O sea, cómo elegir y dos, cómo mantenerlo. Hay dos formas. La primera es la de social media, por ejemplo, 14 de febrero. Haces una tarjetita y se la mandas con un contacto, pero personalizado. O sea, por ejemplo, hola Leonardo, feliz día del amor y la amistad. Hola Juanita, feliz día del amor y la amistad. Para que no se sienta como que se la mandaste a tus 200 contactos y no hay una interacción, ¿no? Otro es que, por ejemplo, te hagas saber, oye, voy a tener una conferencia, te invito, voy a tener una presentación del producto, en tu caso voy a tener un open house, entonces te invito. O sea, que la gente sepa de ti a través de tus redes sociales sin que tú directamente le digas, yo me dedico a esto, yo te puedo ayudar en esto. Hoy, por ejemplo, la gente sabe que me dedico a la asesoría de CV y LinkedIn. La mayoría, si no es que casi todas mis asesorías, han sido gracias a la recomendación. O sea, mi amiga no necesita, no quiere, pero ella me recomienda con alguien que sí lo necesita. Entonces te vuelves líder prácticamente del tema. ¿Por qué? Porque tú eres el que lo está fomentando. A lo mejor hay personas que saben más que tú, pero no lo están fomentando, tú sí. ¿Ok? ¿Tiene alguien más? Perfectísimo, creo que ya fueron todas las. Muchas gracias, maestro. Un aplauso para el Vamos a proceder a la entrega. Voy a leerlo. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, reconoce al LRC Martín Arenas Pérez por impartir la conferencia Plan de Negocios para el Emprendimiento, Ciudad de México, 11 de marzo de 2025, la técnica al servicio de la paz. A nombre de la doctora Pues muchas gracias, maestro, muchas gracias por su asistencia. Esperamos contar con sus participaciones y con su presencia en las siguientes ponencias que vamos a tener para ustedes. Gracias y que tengan buena noche.